Horizontes responde a una convocatoria del gobierno de Canadá para propuestas de proyecto sobre el tema, sobre salud materna, neonatal e infantil, y hace un análisis de los diferentes actores en la región que son expertos en el tema y desde luego, ¿no?, se identificó a Pies de Occidente como el socio estratégico principal que deberíamos invitar para participar en la convocatoria. En el año 2014, el gobierno de Canadá sacó a convocatoria un proyecto para mejorar la salud materna, neonatal e infantil y con eso reducir la mortalidad materna e infantil en grupos vulnerables. Pies de Occidente y Horizontes de Amistad tienen más de 10 años de ser socios en la cooperación y por eso es que Horizontes de Amistad buscó a Pies para poder ejecutar este proyecto, por la capacidad técnica, la calidad humana y el enfoque que tenemos de pertinencia cultural de los proyectos. Totonicapán es uno de los departamentos de Guatemala que tiene los más altos niveles de mortalidad materna y neonatal infantil. Es el segundo departamento, después de Alta Verapaz, que tiene alta mortalidad materna. Además, altos niveles de nutrición crónica en niños menores de 5 años. Una alta pobreza en la población. El 75% de la población de Totonicapán vive en condiciones de pobreza. Todo esto redunda en las malas condiciones de salud, de educación, de vivienda, entre otros aspectos que no permiten que la población se desarrolle adecuadamente. Las comadronas en el departamento de Totonicapán atienden a más del 70% de los partos. Inmediatamente se identificaron como un actor clave sobre el tema que necesitábamos apoyar y fortalecer. Queríamos también apoyar la capacidad técnica del mismo personal de salud para poder mejor prestar la atención en las comunidades a través de sus servicios de salud, dotando equipos médicos, insumos médicos, medicamentos, métodos de planificación familiar, etcétera, etcétera. La nutrición. También hay trabajo con líderes. Y para el trabajo sobre la salud materna infantil, que es la salud de las mujeres y los niños y las niñas en realidad, hay que enfrentar la desigualdad de género, que es un factor en cuanto a la salud de las mujeres y los niños. Y finalmente también estamos trabajando con adolescentes, específicamente sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Actualmente estamos trabajando en el departamento de Totonicapán y yo estoy coordinando el proyecto de salud materna, neonatal e infantil. Como parte del fortalecimiento a los servicios de salud, se hizo donaciones de medicamentos, de equipo para que la atención a la población sea de calidad y con calidez, y también tomando en cuenta los indicadores de desnutrición de nuestro país. A través del proyecto se está haciendo donación a los servicios de salud de alimento complementario. Como área de salud y como parte del ministerio tenemos el objetivo de integrar el sistema de salud para nuestro país. Entonces tenemos el primer nivel de atención que está a cargo del personal auxiliar de enfermería, no hay médico, en algunos lados hay estudiantes. Los otros es el segundo nivel, que son los centros de salud, los CAIM y los CAP, y los centros de salud, ya con médico y un equipo que esté trabajando, y el tercer nivel que está a cargo de un hospital. Y es parte importante porque el primero y segundo nivel, se lo estamos diciendo que es altamente especializado también, con personal muy capacitado por Pies de Occidente también, para poder reducir los indicadores que tenemos. Si se le toma en cuenta la comadrona, tenemos ganado prácticamente una buena parte de la confianza que la población puede tener hacia los servicios de salud. El hecho de tener unión con los demás actores de salud pues nos da bastante éxito, que esa ha sido la parte fundamental de Pies, porque en momentos en que el Ministerio de Salud carece algunas veces de insumos, de equipo, pues ha sido suplido a través de Pies de Occidente y del apoyo que nos da el gobierno de Canadá. Se inició con la idea de poder brindar un alimento complementario a mujeres embarazadas y madres lactantes y niños menores de 2 años. Además, ellos también nos hicieron el equipamiento
de los servicios de salud en un 100%. Todos los puestos y centros de salud tienen el equipamiento de nutrición, que sería balanzas, ¿verdad?, taímetros y balanzas pediátricas en algún momento. Está comprobado que las mujeres lactantes y embarazadas necesitan un aporte extra de nutrientes y de calorías, y muchas veces solo con la dieta no se alcanza. Entonces el brindarles el alimento complementario no solo ayuda a que ellas adquieran las calorías extras, sino las vitaminas que necesitan. Se entrega a las madres 5 bolsas y a los niños se entregan 2 bolsas. Eso llega a cada madre que asiste a los servicios de salud. O sea, el requisito para poder recibir el alimento es nada más que asistan al servicio de salud, a su control prenatal, al control del niño sano, al control de crecimiento, y ellas van a recibir ahí la consejería sobre alimentación y además el alimento. Actualmente se está trabajando con el alimento Incaparina maternal y con el alimento Mi Comidita, que es un producto que está aquí en Guatemala desde el 2014, que inició su producción a través del Programa Mundial de Alimentos, y se hicieron pruebas pilotos sobre la aceptabilidad del producto, y se está manejando actualmente únicamente en 3 departamentos, y nosotros acá beneficiados por Horizontes de Amistad, ¿verdad?, a través de Pies de Occidente. Pies de Occidente ahora nos está donando lo que es Mi Comidita, y que es el alimento que se les entrega todos los meses a todos los niños desde los 6 meses a los 2 años. Para preparar Mi Comidita vamos a necesitar algunos utensilios. Vamos a necesitar una ollita chiquita, nuestro vasito, una cuchara normal y una paletita. ¿Cuántas cucharadas de Mi Comidita utilicé? 2. ¿Y cuánto de agua? En lo que se refiere a la dotación de Incaparina, en lo que va del proyecto se ha beneficiado a 85,000 mujeres, o sea que se han hecho aproximadamente 85,000 donaciones a las mujeres. Esto ha motivado la asistencia a los servicios de salud, porque uno de los requisitos para que se les pueda dotar del alimento complementario es que las mujeres tengan su atención prenatal, esto para contribuir al alcance de las coberturas y mejorar la atención a las mujeres. Eso las motiva a llegar más periódicamente a los servicios. La Incaparina maternal está destinada para mujeres embarazadas y para madres lactantes que asistan al servicio de salud sin discriminación alguna y residentes del departamento de Totonicapán. Y el alimento complementario Mi Comidita es un alimento que es a base de papilla, y este se entrega a niños de 6 meses a menores de 2 años. Que en unos años podamos reducir la mortalidad materna y la infantil aquí en el departamento, y que todos tengan acceso, ¿verdad?, a los servicios de salud con calidad y calidez. En esta oportunidad se le ha dotado al hospital de equipo que sirva para mejorar la prestación materna e infantil, la atención de partos, la atención de mujeres embarazadas, a los infantes, neonatos que nacen, y se ha dotado de equipo para que el hospital mejore su capacidad resolutiva. La donación va enfocada básicamente a los servicios a los departamentos de ginecobstetricia y pediatría, que es la población que atiende a la población materna e infantil, y a 2 servicios que también fortalecen a estos 2 departamentos, como lo es el laboratorio y el banco de leche. Al departamento de pediatría la donación consiste en incubadoras, monitores, 3 unidades de fototerapia, ventiladores, oxímetros, que son básicos para la atención de los neonatos, y esta donación asciende a un total de 2.643.000 quetzales. Para el departamento de ginecobstetricia también se hace una donación de un desfibrilador, monitores cardíacos, carritos de emergencia, también monitores cardíacos y monitores fetales, que son para ver monitorear a los fetos cuando están intraútero, camillas de atención de parto y camillas de transporte.
También la donación de un ultrasonido Doppler que tiene una mayor resolución. En este caso, la donación asciende a un total de 780,000 quetzales. En lo que se refiere al laboratorio, la donación para este servicio pues asciende a 103,200 quetzales. Y lo del banco de leche, se donó equipo, refrigeradoras, esterilizador de pachas, hieleras, también extractores de la leche materna. La donación total asciende a un total de 3,567,618. Nuestro trabajo y el equipo que se nos está proporcionando a través de PIES y de la Organización de Canadá beneficia mucho a este hospital. Por lo tanto, esperamos que nuestros indicadores de referencia de nuestros pacientes mejoren. El traslado que tenemos como hospital de referencia de los CAIMIS o de los CAPS de Totonicapán, esto tiene que mejorar el servicio que podamos prestar. Tenemos los espacios que se están dando y que están aperturados para tener el equipo y no estar hacinados. Eso es también bien importante, y pues el recurso humano que va a manejar el equipo. Para Totonicapán es un honor haber recibido este equipo. Esperamos contar con ustedes, que nos visiten y que vean los cambios que ustedes han propuesto y que esto mejoró. Muchas gracias. Especialmente pues quiero agradecer a la organización Horizontes de Amistad de Canadá, principalmente al gobierno de Canadá, a los donantes también, ¿verdad? Que sabemos que son personas pues de otros países que se han interesado por apoyar a nuestro país. Entonces, mi agradecimiento sincero. Bueno, me he especializado en el tema de la antropología médica. Y en este caso yo estoy dando un curso a los estudiantes del 6º año de medicina sobre medicina maya precisamente. Y en estas poblaciones hay prácticas médicas que no son reconocidas por la práctica médica occidental. Hay una serie de casos que se presentan que no se pueden identificar por la práctica médica occidental, pero que sin embargo con las prácticas médicas tradicionales se aplican. Entonces, todo este contexto sociocultural no es tomado en cuenta en los servicios médicos, y hay mucho choque con las prácticas mismas de las personas que llegan a los servicios de salud, pero también hay mucho choque incluso con los especialistas de la medicina maya, que normalmente se le conoce como hueseros, hierberos, comadrona, pero que tienen sus nombres en los idiomas mayas. El choque principalmente es con las comadronas, porque es con las que más se relacionan, y entonces pues hay una serie de percepciones en cuanto a su práctica que pues en general tienden a descalificarlas, sin tomar en cuenta que realmente la comadrona es la que está pues resolviéndole mucho del problema que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a la atención materna neonatal. Es necesario empezar aquí con los estudiantes, porque son los que llegan son los que van a llegar en futuro ya inmediato a dar esa atención, ¿no? Y como estamos en el ámbito de la salud, y estamos en el ámbito del equilibrio, entonces es incorporar cosas de las culturas. Como niña y se le puso el corazón grande, le mostraron una de la vida, o mejor de la mentira, yo no sé. Facilitando un taller participativo en el programa de revalorización de la medicina maya y la complementariedad cultural entre el sistema nacional y el sistema maya, en el que no vengo a enseñar a los participantes, sino vengo a estimular para que los conocimientos que ha guardado el imaginario colectivo y la tradición oral en los participantes y en las participantes sea puesto en contexto de todos los profesionales que se dedican a mejorar, a mantener la salud de la población. La sociología y la antropología ha dicho que Guatemala se ha configurado desde una sola cultura, es decir, obviando
o no queriendo incorporar los elementos que las culturas tienen para vivir una vida saludable. Esa es la labor de este taller, de poner en contexto cuáles son esos elementos, cuáles son las alternativas que hay para la salud de la gente y que desde mi modesto parecer lo que proponen es una alternativa fácil de encontrar y una alternativa mucho más económica que lo que conocemos como medicina o la biomedicina. Y el aporte principal de Pies de Occidente es que propicia el encuentro entre los dos sistemas y propone a lo mejor un reencuentro de esos conocimientos para una mejor práctica de salud y en una forma respetuosa, en una forma científica incluso, ver la forma en que se puedan hacer complementarios estos sistemas para garantizar una mejor salud de la población. La gente sabe cosas, los saberes previos. La gente sabe cosas, quizás no ordenadamente, quizás no técnicamente. Me parece genial porque de esta manera nos sensibiliza, ¿va? A veces uno en la práctica o bueno, en los estudios en la universidad no le enseñan nada de esto, ¿va? Acá viene a aprender un poco de sensibilización y aparte de eso aprender un poco sobre nuestra cultura, ¿va? Bueno, yo creo que es bastante importante para todos nosotros los servidores de salud, ¿verdad? Conocer, tener el conocimiento, ¿verdad?, acerca de la salud desde el punto de vista de la cosmovisión maya. Yo creo que eso no lo aprendemos en las universidades, ¿verdad? Y realmente a las personas a que nosotros vamos a servirles, pues son personas que tienen otro punto de vista de la salud. Yo creo que eso, que nosotros podamos comprenderlos, pues hace que ellos tengan un poco más de confianza de poder buscar nuestros servicios, ¿verdad? Y pues de esta forma apoyar la salud a nivel nacional. Las comadronas que se están atendiendo en el departamento de Totonicapán son 954 comadronas y el equipo multiplicador está formado por 35 comadronas procedentes de 5 municipios del departamento. Actualmente estamos trabajando con el 100% de comadronas a nivel departamental. Para esto se trabaja la estrategia de comadronas multiplicadoras. Se seleccionó actualmente, se cuenta con 35 comadronas que son bilingües, hablan el quiché y el español, son lideresas en su comunidad, atienden partos y son reconocidas dentro de cada una de sus comunidades. Entonces a ellas se les capacitó sobre herramientas técnicas y metodológicas durante un periodo aproximado de 10 meses, donde se les dieron herramientas para que ellas pudieran venir y facilitar las capacitaciones a las comadronas. ¿Verdad? Rele cráneo, manchipante formar, o a veces le haré espina bíblica, o a veces le tocan. El papel de la comadrona que desempeña con la embarazada es velar por ella que no presente una señal de peligro, darle consejería, que ella aprenda cuáles son las señales de peligro, realizar el plan de emergencia con la embarazada y su esposo especialmente, y tratar la manera de estar juntamente con ella en sus controles prenatales. Me ha ayudado bastante las capacitaciones y el equipo también. En las capacitaciones porque me ha reforzado mucho de los conocimientos. Pues en primer lugar lo que hacemos nosotros cuando nuestro paciente nos llega a pedir la mano, porque así le llamamos nosotros, la pedir la mano, entonces nosotros pues aceptamos en ella, pero digamos pues que le tenemos que dar una consejería.
Nos han entregado manuales. Los manuales que tenemos nosotros, ahí tenemos que ver nosotros cuál es señal de peligro. Tenemos que ver nosotros el control perinatal, le damos nosotros un masaje. Lo vamos a examinar nosotros y si está bien en posición el bebé. O si no, lo mandamos nosotros en el centro de salud. Yo no sé leer, escribir, pero lo tengo en mi mente, lo tengo que grabar en mi mente, qué es lo que nos mando a nosotros, a las comunidades, porque nos sirve mucho. Yo agradezco a todas las enfermeras, los encargados que vienen a dar capacitaciones a nosotros, porque el bien es para nosotros, el bien es para nuestro paciente. Bien bonita. Entonces siempre por el centro de salud. La pastilla, que por el centro de salud, camaloro. La que pastilla, que una semana. Consejería sobre planificación familiar y tomar la decisión cuántos hijos vamos a tener, con quién lo vamos a tener y cuándo lo vamos a tener. De repente digo yo quiero tener 10 hijos, está bien, usted tiene el derecho, pero acuérdese que a la par tiene obligaciones también, ¿verdad? Mi vida y mi sexualidad. ¿Qué derecho es? Sexualidad. Muy bien. El objetivo de la comisión es de velar por la comunidad, juntamente con el centro de salud y por los pacientes como mujeres embarazadas o enfermedades, ¿verdad?, que pase dentro de la comunidad. Nosotros estamos atentos por cualquier necesidad, por cualquier emergencia. Una mujer embarazada que si no se alivia aquí en este lugar, nosotros la podemos llevar en el hospital. Según tenemos nuestro número de teléfono, nosotros para ese estamos elegidos por la comunidad, nosotros velamos por nuestra gente. Conforme a la Comisión de Salud, el COCODE, la Junta Directiva y la Alcaldía. Con las enfermeras, nosotros hemos trabajado juntamente con ellos. Tenemos el nombre, qué sector vivimos y número de teléfono. Entonces ellos nos llaman si hay alguna emergencia, ellos se comunican con nosotros y nosotros nos coordinamos y venimos a ver cómo es la posibilidad de ayudar. Hay personas que no pueden hablar en castellano, son de Asimaya Quiché, entonces al llegar al hospital hay personas que no saben cómo es uno llegar ahí, lo ayudamos a las personas. ¿Sí? Dentro del programa de capacitación que se aborda con los hombres, con los líderes de las comunidades, también tenemos contemplado el tema de las nuevas masculinidades, esto con el fin de sensibilizar y motivar a la población a hacer acciones complementarias dentro del hogar, y pensamos que con esto también se contribuye a mejorar la salud de las familias. La actividad programada para el día de hoy es una capacitación a autoridades comunitarias y líderes comunitarias, en donde hoy tenemos previsto abordar el tema de la lactancia materna exclusiva, los beneficios que va a dar en la mamá, en el niño y, por qué no decirlo, en la familia. Esperamos nosotros que pregunten, no tengan miedo, ¿verdad? Con chayantar, sino que aquí vamos a ir construyendo nuestro conocimiento. Para nosotros es de suma importancia por el hecho de que se nos viene a dar educación y se nos viene a compartir temas que casi por lo general a veces no se trata, ¿va? Y eso viene a educar a todos los hombres, mujeres de nuestra aldea, ¿va? Para ser mejores personas, ¿va? A ser conscientes con la salud de todos. Por mucho tiempo hemos estado muy mal educados
Entonces, y hoy a través de la educación que recibimos, pues hoy es el tiempo en que podemos cambiar, es dejar el machismo que hoy predomina en algunos sectores todavía de nuestra aldea, ¿va? También hay un componente de comunicación masiva, es un componente de educación sobre salud dirigida a la totalidad de la población, con mensajes claves sobre buenas prácticas en salud materna, neonatal e infantil, apostándole a que con mayor información pues, la población pueda informarse, concientizarse y a mediano o a largo plazo ya comenzar a cambiar sus prácticas para que la salud mejore. Durante el embarazo, tener una sola señal como dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión nublada, ver puntos de luz, dificultad para respirar, hinchazón de manos, cara o cuerpo son señales de peligro. Junto a su esposo y familia, tengan un plan de emergencia familiar en el que dispongan de un carro. La Comisión de Salud puede ayudarles. Dentro del proyecto está estipulada la elaboración y difusión de una estrategia de comunicación para cambios de comportamiento para las poblaciones beneficiadas. Algo muy importante que hay que destacar dentro de la estrategia es que tenemos dos componentes muy fuertes. Uno es la población de mujeres, de madres con niños menores de 5 años, sus esposos, tomadores de decisión en la familia, y va encaminada a lo que es, va encaminada a contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil. Entonces es uno de los componentes más fuertes de la estrategia y dentro de ello se pretenden a través de materiales impresos, audiovisuales, tratar de cambiar comportamientos dentro de la población. La estrategia de comunicación complementa el trabajo que hacen educadoras en salud y nutrición dentro de las comunidades, tanto que han sido contratadas dentro del proyecto como también por parte del área de salud. Entonces la estrategia viene a complementar el trabajo que las educadoras realizan de casa en casa haciendo las visitas domiciliares y también a través de las capacitaciones que se realizan con grupos de mujeres, el trabajo que realizan los técnicos en organización comunitaria, de capacitación con comisiones de salud, con autoridades comunitarias también en los 8 municipios del departamento de Totonicapán. Incaparina es gratis en todos los servicios de salud de los municipios de Totonicapán para las madres que asisten a sus controles durante y después del embarazo. Ministerio de Salud Pública y PIES de Occidente, con la contribución financiera de Asuntos Mundiales Canadá y Horizontes de Amistad. Todo fuera por esto, es importante ir al centro de salud, por la salud de los niños, por la salud de las madres y las mujeres embarazadas. Ahí les dan vitamina y una buena atención. Me atienden muy rápido porque si yo voy en emergencia me atiende. Importante porque a ver cómo está el bebé, cómo está el control de embarazo. Muy bien, entonces, ¿cuál fue el tema del mes pasado? ¿De qué hablamos el mes pasado, señora? Y usted quería, si de repente siente que le empieza a bajar una agüita, está sentada en una silla y le empieza a salir agüita, ¿qué haría usted? Ir a un centro de salud. Muy bien. Y si no hay un centro de salud cerca a usted, ¿cuál sería su opción? Buscar una comadrona. Muy bien. Realizamos una sesión educativa a grupo de mujeres embarazadas o con niños que tengan menores de 5 años, ¿verdad? Para darles a conocer temas de interés. Se les hace demostraciones de alimento para ayudar a que mejoren las prácticas que tienen en su hogar, en su familia y pues desde luego que lo puedan hacer en su casa. Prevención para ayudar a que ellas reconozcan oportunamente las señales de peligro y tomen decisiones oportunas para poder ir y buscar un servicio de salud y no lleguen ya cuando estén muy graves. Es muy importante ya que se da a conocer a las madres embarazadas, tanto a la madre como al esposo, poder tener las señales de peligro
durante y después del embarazo, y para que también el niño pueda crecer de una forma adecuada, tanto tomando los complementos, las vitaminas, y que puedan capacitar a las personas para que tengan un niño con una salud, una buena salud. Lo que nos han enseñado a nosotros de que los peligros durante el embarazo pues puede ser dolor de cabeza, la hemorragia, porque como no se puede ver nada de eso, dolor fuerte en la boca del estómago. Y en mi caso sí me ayuda mucho y es un apoyo a las mamás. Tengo derechos reproductivos y sexuales, mis responsabilidades con ellos van de la mano. Para la mujer y el hombre los derechos son iguales. Salud, educación, un desarrollo libre y sano. Y el otro componente de la estrategia de comunicación es el tema de la educación integral en sexualidad hacia adolescentes y jóvenes. Se han visto embarazos en niñas de 9, 10, 11 años, que la mayoría de estos casos son por violencia sexual. Entonces sí es importante que adolescentes, jóvenes, maestros, maestras, padres y madres de familia se tengan sensibilización sobre lo que es la educación integral en sexualidad y que se empoderen de sus derechos sexuales y reproductivos. Es así como nosotros hemos trabajado hasta la actualidad con metodologías más lúdicas con adolescentes. Hemos producido ya una película que se llama Chaun Takbe, Caminos Escogidos, donde se muestra la realidad con personas que son propias de la comunidad, el abordaje de la importancia del concluir y contar con un plan de vida. A través de la película estamos realizando ya cineforos, conciertos con adolescentes y jóvenes para llevarles el mensaje de la educación integral en sexualidad de una forma diferente. Infórmate para tomar mejores decisiones, situaciones que se dan, cuida bien de tus acciones, elecciones que tomar se convierten en elecciones. También hemos hecho más actividades testimoniales, spots, también a través de programas radiales, de materiales impresos con pertinencia cultural y con pertinencia de género, el enfoque de derecho también. Hemos hecho una producción discográfica con canciones, con mensajes. Recordemos que la música es uno de los medios más efectivos para llegar a la juventud, para llegar a adolescentes, y nosotros estamos buscando los canales y los medios más efectivos para que estos mensajes lleguen también a adolescentes y jóvenes en Totonicapán. Lo que quiere, que lo llena de emoción. Hombres y mujeres lloramos por amor, son diferentes cuerpos, mismas habilidades, no importan estaturas, tampoco las... El tema nos está ayudando a que nosotros como estudiantes podemos dar informaciones a nuestras familias, vecinos, amigos, para que podamos evitar casos así como del embarazo no deseado en los jóvenes. He aprendido la autoestima, embarazos no deseados, los derechos sexuales y reproductivos, el sexo y el género. Alegría y mucho empeño, que la mujer rosado y el hombre de celeste, mejor que nuestro corazón sea el que nos cuente. Falta mucho por hacer, pero creo que esos cambios se están dando. Esperamos que con estas acciones lograr sensibilizar a mayor población y que se puedan revertir estos indicadores. Las personas de Totonicapán tienen el derecho a la salud de la mejor manera y combinándolo con mejores equipos y los mejores médicos que puedan haber. Quiero agradecer a Canadá por este aporte tan grande que está haciendo al pueblo de Totonicapán. En segundo plano, puedo agradecer a la unidad ejecutora que es Pies de Occidente acá en Totonicapán, que está haciendo un buen aporte. Y también agradecer al personal del hospital acá en Totonicapán, que de alguna manera se ha tenido la coordinación como para que sea una realidad este proyecto. Y sin duda alguna, como sociedad civil y como autoridades indígenas, pues nos encontramos acá, que es nuestra labor, la auditoría social, y exigir pues que se den los servicios y que se den el cumplimiento, los acuerdos que se hayan establecido. La razón por que Horizontes escoge a Pies de Occidente como socio estratégico para este enorme proyecto, ¿verdad?, es porque reconocemos su pericia sobre el tema, reconocemos su trayectoria, más de 20 años de trabajo en el altiplano para mejorar la salud comunitaria, con pertinencia cultural. Quedaba clarísimo de que era el socio estratégico que Horizontes tenía y tiene, ideal para poder ejecutar este proyecto. Mi sueño es que el proyecto logre mejorar las condiciones de salud, principalmente de las mujeres
y de los niños menores de 5 años, que son el sector de la población más vulnerable. Para eso el proyecto ha trabajado arduamente para desarrollar capacidad instalada en los funcionarios públicos de salud para que presten servicios con mejor calidad, con pertinencia cultural y con un enfoque de género. Así también las mujeres puedan demandar mejores servicios a través del ejercicio de sus derechos, y también deja capacidad en la comunidad a través de la organización comunitaria para la gestión de la salud, para que todos juntos podamos construir la salud, como dice nuestro eslogan.